Entonces, en el día de hoy, en la sesión de hoy, vamos a trabajar el producto de probabilidades con sucesos dependientes. Vamos a empezar con un ejercicio que no está en el taller, un ejercicio pequeño, un ejercicio como digamos casero y visual, un poquitico de los tradicionales. Yo aquí les voy a mostrar unas tarjetas de un juego de Monopolio. Vamos contando cuántas tarjetas. Aquí tengo una amarilla, dos amarillas, tres amarillas. Esta es una verde. Esta es otra verde. Otra verde, o sea que ahí van tres amarillas, tres verdes. Y aquí tengo una azul y otra azul. En total, ¿cuántas tarjetas tengo? Tengo 8. Estas son tarjetas de propiedad de un juego de Monopolio, pues, ¿sí? Bien, si a mí me preguntan, yo quiero sacar dos tarjetas de estas y que las dos sean las azules. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo en un momento dado barajo y yo quiero exactamente sacar estas dos tarjetas azules? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? Veamos pues el problema nuevamente. Lo vamos a compartir en Paint. Y veamos de qué está compuesto. Muy bien, entonces vamos a ver la regla del producto. La regla del producto con sucesos dependientes. Recuerden que sucesos dependientes nos dice que la ocurrencia de uno afecta la ocurrencia del otro. En este problema es muy importante, generalmente los sucesos dependientes los trabajamos en problemas que tienen ciertas características. Miremos las características de sucesos dependientes. Características. La primera característica es que el tamaño de la población es conocido. Y es un valor pequeño. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir que la población de los habitantes de Medellín es pequeño. No, supremamente grande. Que la población de Copacabana, supremamente grande. En este caso, nuestra población la vamos a llamar N porque es el tamaño de la población. En este problema son las 8 cartas. Ocho cartas. ¿Sí? Entonces, nuestros problemas con sucesos dependientes van a tener estas características. La primera es que el tamaño de la población es conocido y es un valor pequeño. La segunda característica es que conocemos el número de éxitos en la población. En este caso, estamos interesados en las tarjetas de color azul. ¿Y cuántas hay aquí en la mano? Entonces, en este caso, a ese número de éxito lo vamos a llamar K. Y en este caso son las cartas
de color azul. Entonces, en este caso, son 2 cartas. Entonces, veamos pues todo lo que nos tiene que dar un problema de sucesos dependientes. Nos tienen que dar el tamaño de la población, nos tienen que dar el número de éxitos de la población y sigo con más características. Obviamente nos tienen que dar otra característica que es el tamaño de la muestra. En este caso, el tamaño de la muestra es 2 cartas. Entonces miren pues que en un problema de sucesos dependientes nos tienen que dar eso. Bien, nosotros ya tenemos todo. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la probabilidad de que saquemos 2 cartas azules? Bien, recuerden que vimos la fórmula. Les voy a recordar la fórmula. Que en este caso, 2 cartas azules quiere decir, en otras palabras, que la primera sea azul y la segunda sea azul. Entonces, recuerden que la palabra y lo estamos trabajando, que es la multiplicación. Entonces, en este caso, recordemos que cuando son sucesos dependientes, nos decía la fórmula que es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Esta es la fórmula para sucesos dependientes. Sucesos dependientes. Entonces, en este problema estaríamos diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea azul? Entonces va a ser la probabilidad de que la primera sea azul multiplicado por la probabilidad de que la segunda sea azul, dado que la primera fue azul. Bien, me voy a volver a mostrarle pues a ustedes para que ustedes me ayuden a calcular este primer valor. Ese primer valor se lo voy a mostrar, ¿sí? Muy bien, entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque la primera tarjeta azul? ¿Sí? Pregunta, ¿cuántas tarjetas posibles tengo acá en la mano? Recuerden, ¿cuántas tarjetas tengo en total? Recuerden que son 3 amarillas, 3 verdes, 2 azules. Dijimos que el tamaño de la población eran ¿cuántas? 8 cartas, ¿sí? 8 cartas, 8 cartas. Esos son los casos posibles. ¿Cuántas azules tengo? ¿Cuántas tarjetas azules tengo aquí en la mano? Doña Jacqueline, ¿cuántas tengo? Azules en la mano. 2, profe. 2. Entonces la probabilidad, remitiéndonos al método clásico, son los casos favorables, o sea, en este caso las 2 azules, sobre los casos posibles, ¿sí?
Entonces, la primera probabilidad, la probabilidad de que yo saque la primera azul es los casos favorables, que son 2, sobre los casos posibles. ¿Sí? Ahora, listo. Les voy a mostrar acá. Listo. Ya saqué la primera azul. Listo. Y la dejo a un lado. Ahora, lo más importante es cuál es la probabilidad de que en la segunda saque el azul, dado que ya saqué una azul. Entonces vuelvo y repito el procedimiento anterior. ¿Cuántas cartas me quedan en la mano? Ojo, recuerden que yo ya saqué una tarjeta azul y la dejé a un lado. Pregunta, ¿cuántas me quedan en la mano? ¿Cuántas tarjetas tengo en la mano? Don Sebastián, ¿cuántas me quedan? Sí. Jacqueline, usted va a responder por Sebastián porque Sebastián de pronto no tiene audio. ¿Cuántas me quedan en la mano? Recuerde que yo ya saqué una. Ya saqué una. ¿Cuántas tengo acá? Jacqueline, ¿cuántas me quedan? ¿Tenía cuántas antes? 8. Si saqué una, ¿cuántas me quedan? Me quedan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuántas azules me quedan aquí en la mano? ¿Cuántas me quedan azules? Me queda una. Entonces la probabilidad de que la segunda sea azul, dado que la primera es azul, es una que me queda sobre 7 posibles. Entonces, vuelvo y repito. La probabilidad de que la primera sea azul, tengo 2 tarjetas como éxitos sobre 8 posibles. Cuando saco la primera azul, ya en la mano me quedan en total 7 tarjetas. Y como ya saqué una azul, solo me queda una en el monto. Entonces, la probabilidad de que la segunda sea azul, dado que la primera sea azul, es de 1 sobre 7. Recuerde cómo se multiplican las fracciones. Las fracciones se multiplican de la siguiente manera. Se multiplica el numerador 2 por 1 y se multiplica el denominador 8 por 7, 56. Esa probabilidad nos da 2 sobre 56 por 100 me da 3.57%. O sea que la probabilidad es 3.57%. Muy bien. Hemos calculado la probabilidad de sacar 2 tarjetas azules, teniendo en cuenta que la primera es azul y la segunda es azul. Son sucesos dependientes. ¿Por qué? Porque al sacar la primera tarjeta azul, afecta la probabilidad siguiente de sacar la segunda tarjeta azul. ¿Por qué? Porque ya me quedan menos tarjetas azules en la mano y también me quedan menos unidades. Por eso son sucesos dependientes. Bien, esto se puede generalizar como el caso de los sucesos independientes. Sí, vamos a hacerlo con el mismo ejercicio. Vamos a sacar 3 cartas y me preguntan cuál es la probabilidad de que todas
sean verdes. Vamos a sacar 3 cartas. Y me preguntan, o sea que en este caso ya n es 3. 3 es el tamaño de la muestra. Ojo, como estamos hablando de las verdes, tenemos 3 tarjetas verdes. La población no cambia. La población siguen siendo las 8 cartas. Entonces, si me preguntan todas las verdes, quiere decir que la primera sea verde, la segunda sea verde y la tercera sea verde. Recuerden que la palabra todas está asociada con la palabra y. ¿Son sucesos dependientes? Sí, claro, porque vamos a ver que a medida que vamos sacando cartas, ya la probabilidad siguiente se ve afectada. Entonces veamos cuál es la probabilidad de que todas sean verdes. Entonces, es la probabilidad de que la primera sea verde por la probabilidad de que la segunda sea verde, dado que la primera sea verde, por la probabilidad de que la tercera sea verde, dado que la primera y la segunda fueron verdes. Todas verdes. Bien, recuerden, ¿cuántas tarjetas verdes tengo en la mano? Tengo 3. Entonces la probabilidad de que la primera sea verde, tengo 3 posibles verdes en la mano sobre un total de 8. Entonces en este problema cambia porque tenemos 3 tarjetas verdes. O sea que serían los casos exitosos, serían las tarjetas verdes, serían 3. Sobre los casos posibles son 8. Entonces vuelvo y hago la misma presentación. Listo. Tengo 3 verdes. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una de las verdes en la primera instancia? Sería las 3 verdes sobre 8. Ojo, si ya retiro la primera verde, como en el anterior ejercicio, me quedan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero en estas 7, ¿cuántas verdes me quedan? Este es azul, este es azul, este es amarilla, este es amarilla, una verde, 2 verdes y una amarilla. O sea que de estas 7 que me quedan, 2 son verdes. Entonces la probabilidad, en este caso, de que la segunda sea verde son los casos favorables 2 sobre 7. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la tercera sea verde? Ojo, vuelvo y repito y les muestro. Si yo saco la segunda verde, ¿cuántas tarjetas me quedan en la mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De estas 6, ¿cuántas verdes me quedan? Esta, 1. Entonces la probabilidad de sacar esa verde sería un caso exitoso sobre ¿cuántas posibles? 6 cartas, ¿sí? Entonces, la tercera probabilidad que nos están preguntando, la probabilidad de que la tercera sea verde es
1, porque solo me queda una verde sobre 6 posibles. Entonces volvamos a mirar. La probabilidad de que la primera sea verde son los 3 verdes que tengo sobre 8 posibles. Al sacar la primera verde, ya me quedan 2 en la mano sobre 7 posibles. Y cuando saco la segunda verde, ya solo me queda una disponible sobre 6 posibles. Recuerden nuevamente cómo se multiplican fracciones. Se multiplica el numerador, 3 por 2 por 1 son 6, y se multiplica el denominador. Tenemos 8 por 7 por 6, me da 336. Luego la probabilidad de que todas sean verdes serían 6 sobre 336. Eso me da una probabilidad de 1.78%. Bien. Lo importante es que veamos que en los sucesos dependientes, ¿qué características tiene un problema de sucesos dependientes? Primero, nos dan el tamaño de la población y realmente es pequeño. Otro, nos tienen que decir cuántos éxitos tiene que haber en la población. En este caso, en el primer problema eran las 2 tarjetas azules. En el segundo problema eran las 3 tarjetas verdes. Y nos tienen que decir cuál es el tamaño de muestra. Cuántas cartas en este caso se van a sacar. En el primer problema eran 2. En el segundo problema eran 3. Vamos a hacer otro ejercicio ya del taller, distinto a este de las cartas. Veamos, vamos a hacer el número 34 del taller. Ese 34. Creo que no estoy compartiendo, entonces vuelvo otra vez. Compartir. Voy a compartir. Y ahora sí. Listo. Vamos a hacer este 34. Dice, 90 estudiantes se van a graduar de esa escuela esta primavera. De los 90 estudiantes, 50 están haciendo planes para ir a la universidad. Se van a elegir 2 estudiantes al azar para que porten las banderas en la graduación. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que los 2 estudiantes seleccionados para las banderas hagan planes para asistir a la universidad? Y ven cuál es la probabilidad de que uno de los estudiantes seleccionados haga planes para asistir a la universidad. Bien, entonces miremos el ejercicio. Voy a copiarlo. Voy a copiarlo para que nos quede más fácil acá. Bien, primero voy a blanquear esto. Y voy a copiarlo para que nos quede. Muy bien. Entonces, vamos a copiarlo. Listo. Vamos a hacer el lab, pues. Para hacer otro ejercicio que nos interesa hacer la comparación. Vamos a hacer este A, pues, la parte A. Muy bien. Veamos por qué son sucesos dependientes. Recuerden las características de sucesos dependientes. Nos dan el tamaño de la población.
Sí. ¿Cuál es el tamaño de la población? Los 90 estudiantes. Bien. Nos dan K. En la pregunta está la clave. ¿Quiénes son K? Los que quieren ir a la universidad. En el problema nos dicen cuántos quieren ir a la universidad. Sí, 50. 50 quieren ir a la universidad. Entonces recuerde que estos 50 son los que quieren ir o van a seguir en la universidad. En la universidad. Muy bien. Recuerde que otra cosa que nos tienen que decir es N. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿Cuántos estudiantes van a ser elegidos para izar la bandera? 2 estudiantes, digamos, que van a izar la bandera o que van a portar las banderas. Portar las banderas. En la pregunta nos están diciendo cuál es la probabilidad de que esos 2 estudiantes seleccionados hagan planes para asistir a la universidad. Entonces, me están preguntando cuál es la probabilidad de que los 2 o ambos van a seguir en la universidad. Eso quiere decir que el primero va a ir a la universidad, digamos, primero va a ir a la U y el segundo también va a ir a la U, para que quede más cortico pues la expresión. Palabra I. Recuerden que hasta el momento la palabra I es la regla de la multiplicación. Como sabemos el número de estudiantes, como conocemos el tamaño de los éxitos y el tamaño de la muestra, obviamente este problema se trabaja como sucesos dependientes. Entonces, en este caso, es la probabilidad de que el primero va a ir a la U por la probabilidad de que el segundo va a ir a la U, dado que el primero va a ir a la U. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que yo escoja a uno de los estudiantes para portar la bandera que van a ir a la U? Casos posibles para elegir. Tengo 90 estudiantes. De esos 90, ¿cuántos quieren ir a la U? Nos dijeron que 50. O sea que esa es la probabilidad de que el primero que elijamos vaya a la U. Pero ojo, si yo ya escogí un alumno que va a portar una bandera, cuando yo voy a calcular la probabilidad del segundo, ¿cuántos estudiantes me quedan disponibles para elegir? Ya me quedan 89. De esos 89, ¿cuántos están dispuestos a ir a la universidad? Sabiendo que ya saqué uno. Ya de los 50, al sacar uno, ya tengo 49. Y simplemente ya el problema es multiplicar. Multiplico numeradores. 50 por 49, 2450. Y 90 por 89, 8010.
Entonces tenemos que esa probabilidad en porcentaje es del 30.58%. Esa es la probabilidad, ese es el ejercicio. Listo. Muy bien. Entonces vuelvo, repito. Sucesos dependientes. Simplemente fijémonos si cumplen las características. Las características que nos tienen que hablar de un tamaño de población. En este caso son 90 estudiantes que tiene esa escuela. 90 estudiantes. Nos tienen que decir cuántos pertenecen a una categoría. Nos dicen 50 quieren seguir en la universidad o están haciendo planes para ir a la universidad. Ahí está acá. Nos tienen que hablar de un tamaño de muestra y aquí nos dicen, se van a elegir 2 estudiantes. Ese es el tamaño de la muestra. Entonces nos preguntan que cuál es la probabilidad de los 2 estudiantes seleccionados hagan planes para asistir a la universidad. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a comparar, 2 ejercicios, donde vamos a comparar cómo se plantea un problema con sucesos dependientes y cómo se plantea el problema con sucesos independientes, para que hagamos la diferencia. Son los ejercicios 36 y 37 del taller. Vamos a mirar esos 2 ejercicios. 36 y 37. Bien. Veamos entonces primero el 37. ¿Por qué digo yo el 37? Y veamos las preguntas que vamos a responder del 37. ¿Sí? Vamos a copiarlo. Y lo vamos a resolver. Vamos a ver primero que el 37 es sucesos dependientes. Veamos, pues dice, repase el ejercicio 36. Ahorita miramos. Suponga que hay 10 casas en ese área. Entonces miren, vamos a terminar de leer todo el ejercicio ahí. Supongan que hay 10 casas en un área, en un barrio, en un condominio, pues. Que hayan 10 casas en un condominio y 4 de ellas cuentan con sistema de seguridad. Nos dicen, se eligen 3 casas. Entonces miren que ahí nos dieron todas las características de sucesos dependientes. Doña Jacqueline, ¿de qué tamaño sería la población acá? Doña Jacqueline, ¿de qué tamaño sería el tamaño de la población? Profe, 10. 10 casas. Sí, generalmente N es el tamaño más alto que nos dan. Estamos hablando de 10 casas. En la pregunta A, que es muy importante, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que las 3 casas seleccionadas cuenten con sistema de seguridad? Entonces, estamos interesados en los que tienen sistema de seguridad. O sea que acá serían las casas que tienen sistema de seguridad. En el enunciado de las 10 casas, ¿cuántas tienen sistema de seguridad? Doña Jacqueline, usted está con todo el poder hoy. ¿Cuántas manifiestan en el enunciado que tienen sistema de seguridad? ¿Cuántas? 3. No. Véanlo bien acá el enunciado que es de 3 renglones. ¿Cuántas cuentan con sistema de seguridad? Acá
Acá está. Cuatro cuentan con sistema de seguridad. Lo que es 3 son las casas seleccionadas. O sea, se eligen 3 casas. Entonces es muy importante entonces mirar por qué es un suceso dependiente y qué características. Estamos hablando en total que el condominio tenga 10 casas. 4 tienen sistema de seguridad. Y se eligen 3 casas. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que todas 3 tengan sistema de seguridad. Entonces, eso quiere decir que la primera tenga y la segunda tenga y la tercera tenga. Como pueden ver, tenemos la palabra ahí. Ya sabemos que eso tiene que ver con la regla de la multiplicación. Entonces, acá va a ser la probabilidad de que la primera tenga por la probabilidad de que la segunda tenga, dado que la primera tiene, por la probabilidad de que la tercera tenga, dado que la primera y segunda tiene. Ahora sí. Recuerda que tengo en total 10 casas al principio, 10 casas para elegir. De esas 10 casas, ¿cuántos tienen sistema de seguridad? 4. O sea que la probabilidad de la primera es 4 sobre 10. Entonces, imagínense las 10 casas. Escogí una casa que tenga sistema de seguridad. La visité. ¿Ya cuántas me quedan para elegir para la segunda? Para la segunda me quedan para elegir 9. De esas 9, ¿cuántas tienen sistema de seguridad? 3. Entonces, la probabilidad de que la segunda tenga sistema de seguridad, dado que la primera que visité tenía, ya sería 3 sobre 9. Supongo entonces que ya fui a visitar esa casa. Voy a elegir otra casa. ¿Ya cuántas me quedan de ese condominio para visitar? 8. Y de esas 8, ¿cuántas me quedan disponibles con sistema de seguridad? 2. Entonces la probabilidad de que la tercera tenga, dado que las 2 anteriores tenían, es de 2/8. Recuerden, se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores. Entonces aquí tenemos 4 por 3 por 2, tenemos 24. Y 10 por 9 por 8, tenemos 720. Esa probabilidad, 24 sobre 720, me da como respuesta en porcentaje 3.33%. Entonces, a la primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que las 3 casas seleccionadas cuenten con sistema de seguridad? La respuesta es del 3.3%.
3.33%. Muy bien. Vamos a copiar nuevamente el enunciado para responder la segunda. Veamos la segunda pregunta. ¿Qué cambia? Veamos qué cambia. Leamos la pregunta. La pregunta dice, recuerda, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna de las casas seleccionadas cuentan con sistema de seguridad? Ojo, en la primera pregunta todas tenían sistema de seguridad. Ahora, ninguna tiene sistema de seguridad. Volvamos a recordar los datos. Ojo. ¿Cuántas casas tenemos en total en el condominio? 10 casas. Pero ojo, yo ya no estoy interesado en las que tienen sistema de seguridad, sino en las que no tienen sistema de seguridad. Entonces, ojo, voy a definir K como el número de casas que no tienen sistema de seguridad. ¿Cuántas casas serán en este caso? Recuerden, el condominio tiene 10 y nos cuentan que 4 tienen sistema de seguridad. O sea que a esas 10 casas le resto las que tienen sistema de seguridad y me dicen que 6 no tienen sistema de seguridad. Ojo, este dato no nos lo dio en el problema, pero tenemos la forma de calcularlo, porque el problema es muy sencillo. Las casas tienen o no tienen sistema de seguridad. Si me dicen que 4 tienen sistema de seguridad, el resto, o sea, las 6 no tienen sistema de seguridad. Y N no cambia. Son 3 casas seleccionadas. Entonces, la pregunta, todas, se va a responder así. Es la probabilidad de que la primera no tenga por la probabilidad de que la segunda no tenga, dado que la primera que visité no tenía sistema de seguridad, por la probabilidad de que la tercera no tenga, dado que la primera y la segunda no tenían. Entonces, pues vamos a mirar el ejercicio. Vamos a volver a visitar las 10 casas. Tengo 10 casas para visitar. De esas 10 casas, ¿cuántas no tienen sistema de seguridad? Ya sabemos que al principio son 6. 6. Entonces, la probabilidad de que la primera que visite no tenga sistema de seguridad serían 10 casas tengo para elegir. Esas serían los casos posibles. Y casas que no tienen sistema de seguridad serían, en este caso, los favorables. Digamos, entre comillas, serían 6. Bien, después de que visité la primera casa que no tiene sistema de seguridad, ¿cuántas me quedan por visitar? 9. De esas 9, ¿cuántas no tienen sistema de seguridad? 5. He terminado la visita a la segunda casa. ¿Cuántas casas me quedan disponibles para visitar ya del condominio? Si ya visité 2, ya me quedan disponibles 8. Y de esas 8, ¿cuántas no tendrían sistema de seguridad?
Ya me quedan 4. Y entonces, acá terminamos haciendo lo mismo. Multiplicamos 6 por 5 por 4. Son 120. Y abajo siguen siendo los mismos valores. Y esta respuesta nos da en porcentaje 16.66%. Muy bien. Y veamos la pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una de las 3 casas cuente con sistema de seguridad? Por lo menos. Ahorita entonces vamos a copiar otra vez y vamos a hacer eso. Vamos a hacer por lo menos. Bien, copiémoslo pues los resultados. Y vamos a hacer este ejercicio, el C. Bien, recuerde que cuenten con sistema de seguridad. Entonces volvemos nuevamente al problema. N son 10 casas. K son 4 casas las que tienen con sistema de seguridad. Y vamos a elegir 3 casas. Pero la pregunta que me están haciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una tenga sistema de seguridad? Lo que tenemos que acordarnos acá es que me están hablando la palabra por lo menos. Y ya venimos haciendo varios ejercicios donde recordemos que la palabra por lo menos quiere decir mayor, igual. O sea, lo que nos están diciendo es que de las 3 casas visitadas, más de una casa o mayor o igual a una casa tenga seguridad. Eso es lo que nos están preguntando. Recuerden, la palabra por lo menos quiere decir que tengan seguridad mayor o igual a una casa. ¿Qué hemos visto cuando es mayor o igual? Eso es la probabilidad de que una casa tenga seguridad o más que tengan seguridad 2 casas más. Recuerden que estamos vigilando 3 casas. Entonces, la probabilidad de que 3 casas tengan seguridad. De esto no conocemos este valor. Tampoco conocemos este valor. El único que conocemos es esta. ¿Por qué? Porque esta fue la respuesta A. Entonces, este camino, como lo hemos venido haciendo en varios ejercicios, es un camino largo. Entonces volvemos a aplicar el concepto de la propiedad. ¿Qué dijimos? La suma de todas las probabilidades, bien, claro, voy a corregir acá. Recuerden que la propiedad nos dice que la suma de todas las probabilidades es igual a 1. La suma de todas las probabilidades es igual a 1. ¿Qué nos está pidiendo el problema?
la suma de estas tres. ¿Cómo encuentras la respuesta a estas tres? Simplemente esta. Borro pues acá esto. Simplemente este valor lo paso a restar. Entonces miremos la respuesta. Lo que me están preguntando, por lo menos 1 es, la respuesta es 1 menos la probabilidad de que ninguna casa, la seguridad es 0, quiere decir que ninguna de las tres casas tiene seguridad. Entonces, esto en otras palabras es 1 menos la probabilidad de que ninguna de las tres casas tiene seguridad. Y resulta que esa probabilidad de ninguna fue la que encontramos en la pregunta B. Entonces, esa fue la probabilidad que acabamos de encontrar en la anterior página, que dijimos que es 0.1666. O sea que 1 menos 0.1666 me da que la respuesta a este ejercicio es de 83.34%. Volvamos entonces a mirar este ejercicio con calma. Esta pregunta nos dice, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una de las tres casas seleccionadas cuenta con sistema de seguridad? Por lo menos una casa tenga sistema de seguridad. Recuerde que la palabra por lo menos se asocia con mayor o igual. Entonces la probabilidad de que tenga seguridad mayor o igual a una casa. Y eso se cumple cuando una de las casas tenga sistema de seguridad, o dos casas tienen sistema de seguridad, o tres casas tienen sistema de seguridad. Este camino es muy largo, calcularlo por este lado. Por eso hacemos uso de la propiedad. La propiedad que nos dice que la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Como en este caso, lo que me están preguntando es la suma de estas tres, ¿cómo lo soluciono? Pues este valor pasa a restar a 1. Y eso es lo que hicimos acá. Por lo menos 1 es igual a 1 menos la probabilidad de que seguridad sea igual a 0. Pero seguridad igual a 0 quiere decir, en otras palabras, que ninguna de las tres casas visitadas tengan seguridad. Y esa respuesta fue la que hicimos en el punto B. Por eso es que trajimos la respuesta del punto B y solucionamos el problema. Bien. Vamos a mirar cómo se plantea un problema similar, pero con sucesos independientes, para que vean ustedes el comparativo. Veamos el ejercicio 36 del taller y lo vamos a copiar. Vamos a hacer el ejercicio 36 y lo vamos a resolver. Y nos va a servir mucho para reforzar un poquitico nuevamente una pregunta. Muy bien, entonces vamos a traer el ejercicio número 36
y leámoslo. Si quieres, se lo pongo a leer acá en el documento que se ve más grande. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en el documento pues, que se ve más grande. Dice así. Un 40% de las casas construidas en el condominio incluyen un sistema de seguridad. Se seleccionan 3 casas al azar. Nos hacen las mismas preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que las 3 casas seleccionadas cuenten con sistema de seguridad? De que ninguna de las 3 casas seleccionadas cuenten con sistema de seguridad. Y C, de que por lo menos una de las casas seleccionadas cuenten con sistema de seguridad. Esas son las preguntas que vamos a responder. Miren, veamos la diferencia. ¿Cómo se plantea un problema cuando son sucesos independientes? Miren que cuando nos plantean el problema, si son sucesos independientes, primero nos hablan del número de casas que hay en el condominio. No nos dan el tamaño de la población. Entonces miren pues que una característica es que no se requiere conocer el tamaño de la población. Ahí no nos dicen en el enunciado cuántas casas tiene el condominio. Cosa que sí cuando son sucesos dependientes. Segundo, no nos mencionan el número de casas que tienen sistema de seguridad. Siempre nos hablan en porcentaje. Entonces, la característica es, trabajamos en porcentaje, en este caso, las casas que tienen sistema de seguridad. Bien, claro, sistema de seguridad. Miren que en este caso nos están diciendo que el 40% de las casas tienen sistema de seguridad. Entonces, ojo, esa es una característica muy importante en los sucesos independientes. Nos hablan es en porcentaje, no nos hablan de número. Y tercero, obviamente, sí es indispensable el tamaño de la muestra. Eso sí es común acá, el tamaño de la muestra. ¿Cuántas casas se van a visitar? 3 casas visitadas. Entonces es muy importante entonces hacer este comparativo. Sucesos independientes. Primero, no se requiere conocer el tamaño de la población. No nos dicen cuántas casas tiene ese condominio. Cosa que sí en los sucesos dependientes. Trabajamos con porcentaje. En vez de conocer cuántas casas tienen sistema de seguridad, que sí no lo decida sucesos dependientes, ¿verdad? Que en este caso manejamos un porcentaje. Lo que sí tienen en común ambos sucesos es que nos tienen que decir cuál es el tamaño de la muestra, cuántas casas se van a seleccionar o cuántas casas se van a visitar.
Entonces, esto es muy importante, estas dos comparaciones, ¿sí? Muy bien. Entonces, la pregunta A que nos están diciendo es que las tres casas seleccionadas, o sea, todas tres, tengan sistema de seguridad. Obviamente nos están hablando de que la primera lo tiene, la segunda lo tiene y la tercera lo tiene. Entonces vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Copiemos otra vez el enunciado y veamos cómo se resuelve este caso. Bien, sucede que son independientes. Entonces, la probabilidad de la primera tenga, la segunda tenga sistema de seguridad y la tercera tenga. Al ser independientes, son sucesos independientes. Vimos que era la probabilidad de que la primera tenga por la probabilidad de que la segunda tenga por la probabilidad de que la tercera tenga. ¿Y cuál es la probabilidad de que la primera tenga sistema de seguridad? Nos hablaron que era un 40 ¿qué? Por ciento. O sea que tenemos 40% la probabilidad de la primera por la probabilidad de la segunda, que es un 40%, por la probabilidad de la tercera, que es 0.40%. Hacemos operaciones y 0.40 por 0.40 por 0.40 me da 6.4%. Y ahí está la respuesta a la pregunta A. La pregunta A es 6.4%. Entonces, miren, muy importante. Sucesos independientes nos hablan de porcentajes. Nos tienen que dar el tamaño de la población. Eso sí, el tamaño de la muestra. Veamos la pregunta B, que es la pregunta también interesante acá. De que ninguna de las tres casas seleccionadas cuentan con sistema de seguridad. Ojo, recuerden el concepto de probabilidades tácitas. Y hemos dicho el concepto de probabilidades tácitas son aquellas probabilidades que existen, pero no nos la da el enunciado, pero sí las podemos encontrar. Acá estamos interesadas en las casas que no tienen sistema de seguridad. Entonces, esto es muy sencillo. Tengan sistema de seguridad. Sabemos que es un 40%. Las que no tienen. Acá tenemos dos opciones. O la casa lo tiene o la casa no lo tiene. Entonces, ¿cómo calculamos esta probabilidad? Por complemento. Entonces, esto es 1 menos 0.40. La respuesta es 60%. Entonces, es muy sencillo el problema. Las que tienen es el 40%. Las que no tienen son el 60%. Pero estoy hablando de una sola casa. Ojo, esa es la probabilidad de que una sola casa no tenga sistema de seguridad. Acá me están preguntando
¿Cuál es la probabilidad de que la primera no tiene y la segunda no tiene y la tercera no tiene? Sé que son independientes. Entonces simplemente es la probabilidad que la primera no tenga 0.60. La segunda no tiene 0.60. Y la tercera no tiene 0.60. Al hacer esas operaciones nos da 0.60 elevado, en este caso la 3, me da 21.6%. Entonces volvamos a mirar este ejercicio de la segunda parte. De que ninguna de las tres seleccionadas cuente con sistema de seguridad. ¿Sí? O sea, no tienen sistema de seguridad. Nos sirve para repasar el concepto de qué son las probabilidades tácitas. Son las probabilidades que existen, no nos la dan en el enunciado, pero lo podemos calcular. En el problema es claro de que el 40% de las casas tienen sistema de seguridad. Las casas tienen dos opciones. ¿Tienen sistema de seguridad o no tienen sistema de seguridad? Entonces, en este caso, la probabilidad de que no tenga sistema de seguridad lo sacamos por complemento. Es 1 menos el 40% nos da 60%. Quiere decir que el 60% de las casas no tienen sistema de seguridad. Entonces, lo que me está preguntando acá es de que ninguna, quiere decir que la primera no tiene, la segunda no tiene y la tercera no tiene. Palabra ahí. Sabemos que esa palabra ahí es la regla de la multiplicación. Como son independientes, es la probabilidad de que la primera no tenga, que es 0.60, por la segunda no tiene, 0.60, la tercera no tenga, 0.60, lo que nos da un 21.6. Listo. Segunda pregunta. La pregunta C la vamos a resolver muy similar a la pregunta C del anterior ejercicio. Entonces veamos. Copiemos. Enunciado. Entonces veamos la pregunta C. De que por lo menos una de las casas seleccionadas cuente con sistema de seguridad. Entonces, nuevamente, otra vez, es la misma. Por lo menos una de las casas tenga sistema de seguridad. Ya dijimos que ese por lo menos tan reiterado quiere decir que la seguridad está en más de una casa o mayor o igual a una casa. Dijimos también que esto es igual a que la seguridad la tenga una casa más la seguridad la tenga dos casas más la seguridad la tenga tres casas. Como hemos dicho, este camino siempre es muy largo y para eso utilizamos la regla, la propiedad que nos dice que la suma de todas es igual a 1. Entonces, 1 es la probabilidad de que la seguridad sea igual a 0. 0 casas tengan seguridad. Que lo tenga 1. Que la tenga 2.
que la tengan 3. Como en el anterior ejercicio, ¿qué dijimos? Me están preguntando por estas 3, por la suma de estas 3. ¿Cómo lo encuentro fácil? Despejando. Esto que está sumando va a pasar a restar. Entonces, digamos que nuevamente la probabilidad de que por lo menos una es igual a 1 menos la probabilidad de que ninguna casa, en otras palabras dijimos que es la probabilidad de que ninguna casa tenga y dijimos que esta probabilidad de ninguna casa, como en el anterior ejercicio, es la respuesta a la pregunta B, que acabamos de encontrarla, que es del 21.6%. O sea que a 1 le restamos lo que acabamos de encontrar, que es 0.216. Y eso nos da 78.4%. Y con eso damos por terminado este ejercicio, que nos sirvió para comparar cómo se plantea un problema con sucesos dependientes. Entonces miramos el resumen, la comparación, sucesos independientes, sucesos dependientes, para hacer pues el resumen. Ahí. En sucesos dependientes, lo primero que tenemos que conocer es el tamaño de la población. Acá no se requiere. Tamaño de la población. Lo segundo, en sucesos independientes, nos hablan de, digamos, porcentaje de éxitos. Porcentaje. Acá nos tienen que decir el número de éxitos. En la población. A eso lo llamamos K. Y aquí estamos trabajando. Pues. Lo que sí tienen en común es que en ambos nos hablan de el tamaño de muestra seleccionado. Elegido. Es lo único que tienen en común. El tamaño de muestra elegido. Ese es el resumen de cómo distinguimos un problema con sucesos independientes y otro con sucesos dependientes. Recuerden que este tamaño de la población es muy importante, es un tamaño de población pequeño. Porque no me sirve conocer un tamaño de población muy grande, es decir, a mí la población de Bello, supremamente grande, la población de Medellín, supremamente grande,
La población de Copacabana, muy grande para las probabilidades, ¿sí? Cuando estamos hablando de tamaños pequeños, estamos hablando de menos de 150, menos de 100 unidades, ¿sí? Son tamaños pequeños. Muy bien, este es el resumen entonces. Y con eso damos por terminado este caso de